Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este punto. Es un punto en relieve, queda del otro lado de la misma manera, es reversible y forman como estas pequeñas estrellas. No sé si las alcanzan a observar, pero forman como una estrella. Espero que sea de tu agrado y pues te lo muestro para que te vayas familiarizando, porque más adelante voy a trabajar una ruana con este punto. Vamos a comenzar con los materiales. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de material, pero puedes utilizar este tipo de material o cualquier otro que tengas cerca de casa y sobre todo que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Voy a usar un ganchillo de 3.5, también puedes utilizar un ganchillo de 4 milímetros, es lana para bebé. También puedes tejer con algodón. Aseguro mi primer punto y comienzo a tejer cadena. Llevo 2, va a ser pares, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 35 cadenas y voy a hacer el punto número 36. Esta es la 35. 1, 2, 3 cadenas y este va a formar el punto número 36. Paso a la última cadena, tejo punto alto, siguiente cadena, punto alto, siguiente, punto alto, y así voy a completar esta primer vuelta de punto alto. Una vez que termino la vuelta, tres cadenas. Este primer espacio no lo voy a tejer, es el equivalente a las 3 cadenas. Paso 1 y en el que sigue, punto alto, el punto que pasé sin tejer lo tomo por la parte de abajo y tejo punto alto. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto. El punto que no tejí, paso por la parte de abajo, punto alto. Siguiente punto sin tejer y en el que sigue, punto alto. El punto que pasé lo tomo por la parte de abajo y tejo punto alto. Y así se van a ir formando en esta segunda hilera. Continúo, siguiente paso sin tejer y en el que sigue punto alto. El que pasé sin tejer lo tomo por la parte de atrás y tejo punto alto. Para finalizar, paso un punto en el que sigue, punto alto, y regreso por el punto que no tejí. Voy a retomar. Y en la tercera cadena hago el punto del borde. Y así nos va a quedar. Para esta siguiente vuelta, subo 3 cadenas, voy a dar vuelta, así de esta manera,
y este siguiente punto van a ser 2 vueltas nada más a tejer. Así es que va a ser muy fácil. Te muestro. Esta es la vuelta de base. Esta es la primera vuelta. La vuelta número 2 se va a tejer así. Este primer punto o este primer espacio no lo tejo porque es el equivalente a estas 3 cadenas. En este segundo espacio, por la parte de atrás, tomo el punto, tejo punto alto. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto, regreso por el punto que pasé y por la parte de atrás tejo el punto alto. Paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto, regreso por el punto que no tejí y tejo punto alto. Paso un punto sin tejer en el que sigue punto alto, regreso por el punto que no tejí por la parte de atrás y tejo punto alto. Una vez más, paso punto sin tejer en el que sigue punto alto, regreso por el punto que pasé y por la parte de abajo tejo punto alto. Ya estoy por terminar la vuelta. Punto alto, regreso por el punto que pasé. Y aquí en este último punto, por la parte de abajo, tejo un punto alto y el punto del borde. Esta fue la vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 1. 3 cadenas, doy vuelta, paso un punto, este no se teje, recuerda que es el equivalente a las 3 cadenas, paso un punto y en el que sigue tejo punto alto. Regreso por el punto anterior, punto alto, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto, regreso por el punto y tejo punto alto. Paso, punto alto, regreso y punto alto. Y la clave de este trabajo solo es pasar un punto y el punto que queda atrás tiene que ser tomado de esta manera. Así no nos va a salir el punto. Tiene que ser por la parte de atrás del punto, tejer el punto alto. Y como te podrás dar cuenta, estoy repitiendo esta que fue la vuelta número 1. Para finalizar la vuelta, paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto alto, regreso por el punto que no tejí, paso al punto del borde y termino la vuelta número 1. Y aquí ya se alcanzan a ver como esas estrellas que dibuja. 1, 2, 3, doy vuelta y vamos a tejer en esta ocasión la vuelta número 2. Voy a repetirla solamente un poco para que lo puedan apreciar los principiantes. Primer punto, por la parte de abajo, tejo, punto alto, paso un punto y en el que sigue punto alto, regreso por el punto que no tejí y tejo punto alto, paso un punto y en el que sigue punto alto, regreso
y punto alto. Ya estoy por finalizar la vuelta número 2. Solo me quedan estos dos puntos. Antes de llegar al último punto, tejo por la parte de abajo el punto alto y finalizo con el punto del borde. Y así voy a ir alargando o agrandando este punto tanto como lo necesite. Y así es como me va a quedar. Voy a aventajar un poco para que lo puedas apreciar mejor. Ya he aventajado un poco. Así es como va a lucir. Yo espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte y dejarme una manita arriba si te ha gustado el video, además de tu comentario. Recuerda que ya te compartí este tutorial de el punto mariposa. Este es un gorro, te muestro rápidamente por si aún no lo has visto. Bueno, pues te invito a ver este tutorial, que también ya tiene un cuello en tonos algodón de azúcar. Nos vemos en el siguiente video.